Hola y bienvenidos a Café Uni Paranormal. En esta ocasión les hablaré sobre una extraña historia de un hombre que desapareció durante muchos años para luego volver a aparecer y provocar una gran sorpresa en su familia, en donde estuvo este hombre, y es un misterio al estilo de la serie Dark. El extraño caso del hombre que estuvo desaparecido 30 años, reapareció con la misma ropa y no recuerda qué le pasó. Vasily, un ganadero rumano, salió de casa como cualquier otro día rumbo a un pueblo cercano. La travesía se prolongó por 3 décadas. Eran las 7 de la mañana y el aroma del café recién hecho ya se mezclaba con el frío aire aquel amanecer en el pequeño pueblo de Bacău, Rumania, en 1991. Vasily Gorgos, de 63 años, se preparaba para otro día de trabajo. Ganadero desde que tenía uso de razón, su vida giraba en torno a los viajes para cerrar tratos sobre la venta de ganado. Vasily no era un hombre de sorpresas, su rutina era tan predecible como el ciclo de las estaciones. Limpio y planchado, su conjunto de pantalones oscuros y una chaqueta de lana verde colgaba siempre el perchero junto a la puerta, listo para cualquier negociación que surgiera. Aquella mañana, como tantas otras, recibió una llamada que lo convocaba a cerrar un negocio en un pueblo cercano. No era extraño, pero lo que sí lo era es que Vasily, al salir de casa, no se despidió con el usual "volveré para la cena", solo dijo que no tardaría, y como de costumbre compró su boleto de tren en la estación, un trayecto que conocía de memoria, Ploiesti-Bacău. Nada en su rostro sugería que ese día fuera a ser distinto. La familia comenzó a inquietarse cuando la noche cayó y él no regresó. Al día siguiente la preocupación se transformó en angustia. Su esposa, su hija y hasta los vecinos, acostumbrados a verlo cada tarde al volver de sus viajes, sabían que algo no andaba bien. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego en años. La casa, que antes resonaba con la actividad de un ganadero laborioso, quedó en silencio, interrumpido solo por las visitas ocasionales de familiares y amigos que venían a consolar, a ofrecer ayuda o simplemente a compartir el dolor. Los intentos de encontrarlo fueron en vano. Cada pista se desvanecía, cada testimonio era un callejón sin salida. Con el tiempo la búsqueda cesó y su familia, desgastada por la incertidumbre y el dolor, tuvo que aceptar lo impensable. Vasily Gorgos no volvería. Bacău, el pequeño pueblo donde todos se conocían, quedó marcado por la ausencia de Vasily. En las tiendas, en la estación de tren, se hablaba en susurro de su desaparición. ¿Qué le había pasado al hombre que nunca faltaba a casa? Porque aquel día, aquel viaje, fue distinto a todos los demás. Pero lo que nadie sabía entonces era que esta no sería una historia de desaparición común, porque 30 años más tarde, en una tranquila tarde de agosto, la misma puerta que él cruzó aquella mañana de 1991 volvería a abrirse para recibir al hombre que todos creían perdido para siempre. Tal como informó Romania TV News, uno de los medios televisivos más grandes del país europeo, el 29 de agosto de 2021, en la casa de la familia Gorgos, las luces estaban encendidas, pero el ambiente era más bien sombrío. 30 años habían pasado desde la desaparición de Vasily, y aunque el dolor había menguado, un vacío silencioso permanecía. Entonces, cerca del anochecer, un ruido rompió esa tranquilidad. Un coche se detuvo frente a la casa, algo inusual en un lugar donde casi todos los vecinos se conocían y no esperaban visitas a esa hora. El motor ronroneó unos instantes antes de apagarse. Desde la ventana, alguien de la familia observó con curiosidad el vehículo extraño, preguntándose quién podría ser. La puerta del coche se abrió lentamente y lo que ocurrió a continuación dejó a todos atónitos. Un anciano, con andar vacilante, comenzó a bajar. Llevaba puesta una chaqueta de lana verde, la misma que Vasily Gorgos había usado el día en que desapareció, 3 décadas atrás. Las manos del anciano temblaban ligeramente mientras intentaba orientarse, mirando a su alrededor con una expresión de desconcierto. La puerta de la casa se abrió de golpe. Uno de los familiares, con el corazón palpitando en el pecho, se lanzó al exterior. No podía ser él, no después de tanto tiempo, pero ahí estaba el hombre, que contra todo pronóstico había regresado. Vasily los miró con la misma mirada hace 30 años, pero había algo en sus ojos, una especie de niebla, que nublaba sus recuerdos. El anciano tenía la misma ropa que vestía cuando desapareció, incluso el boleto de tren en el bolsillo, aquel que compró para el viaje que nunca terminó, Ploiesti-Bacău. Ahora es gastado por el tiempo, pero intacto. Los años no parecían haber dejado huella en la vestimenta ni en su billetera, que contenía algunas monedas viejas y un billete arrugado. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el coche, que permanecía con las luces apagadas, arrancó bruscamente, dejando una nube de polvo en el aire. Nadie alcanzó a ver al conductor. No hubo tiempo de hacer preguntas, de pedir explicaciones. El vehículo se perdió en la distancia, dejando solo el eco del motor y un sinfín de preguntas sin respuesta. La familia, conmocionada, rodeó a Vasily. Había lágrimas en los ojos de su hija, ahora una mujer de mediana edad, que apenas podía articular palabra. ¿Dónde habías estado todo este tiempo?, preguntó, pero Vasily, con una voz serena pero ausente, solo pudo responder: en casa. Siempre estuve en casa. Nada tenía sentido. 30 años habían pasado, pero para Vasily parecía que solo habían transcurrido unas horas desde que se marchó. Las preguntas se acumulaban en la mente de sus familiares. ¿Cómo era posible que no recordara nada? ¿Quién lo había cuidado todo este tiempo? ¿Y por qué después de 3 décadas volvía con la misma ropa, con el mismo boleto, como si el tiempo no hubiera pasado? La confusión reinaba en la casa, pero antes de pensar en respuestas, Vasily fue llevado al interior, donde por primera vez en 30 años la puerta se cerró con él dentro.
Había vuelto, pero con su regreso, las sombras de un enigma más profundo se cernían sobre la familia Gorgos. Al ingresar a la casa, Basile Gorgos fue recibido por una mezcla de emociones que sus familiares no podían controlar. La alegría de verlo vivo se entrelazaba con una profunda inquietud. La hija de Basile, que había pasado 3 décadas entre el dolor y la resignación, le apretó las manos con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. El anciano, sin embargo, parecía no entender la urgencia en esos gestos. Según detalla Romania TV News, se sentaron alrededor de la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas veces habían esperado noticias de su paradero. Basile, ahora un hombre de 93 años, observaba cada rincón de la casa con una calma desconcertante. ¿Te sientes bien, papá?, le preguntó su hija, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Sí, estoy bien, solo un poco cansado, respondió él con la misma serenidad que parecía desconectada de la realidad que lo rodeaba, pero sus ojos, aunque algo nublados por la edad, reflejaban una claridad que hacía difícil de creer que estuviera desorientado. La familia decidió no esperar más y lo llevaron de inmediato a un hospital cercano para una revisión completa. Los médicos, sorprendidos por su caso, lo sometieron a una serie de pruebas. Su cuerpo, aunque frágil por la edad, no mostraba signos de abuso ni de malnutrición. Su salud era sorprendentemente buena, algo casi imposible de creer después de 3 décadas de desaparición. Solo había algunos problemas neurológicos menores, pero nada fuera de lo común para alguien de su edad. Lo más desconcertante fue su memoria. Basile recordaba claramente a su familia, a su hogar, incluso el día en que partió para ese fatídico viaje en 1991. Estaba en casa, repetía, como si para él el tiempo no hubiera transcurrido de la manera en que lo había hecho para todos los demás. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido durante esos 30 años. Ni un solo detalle, ni un solo nombre, ni un solo lugar. La familia y los médicos intentaron hacerlo recordar, le hablaron de eventos importantes de la tecnología que había cambiado, de los familiares que habían fallecido en su ausencia, pero nada parecía encender una chispa en su memoria. Para Basile el tiempo se había detenido el día que salió por última vez de su hogar. A medida que pasaban los días, su familia se daba cuenta de que obtener respuestas sería más difícil de lo que imaginaban. ¿Cómo podía alguien regresar después de tanto tiempo sin envejecer más que lo esperado, sin señales de haber sufrido y con una memoria tan selectiva? Las noches eran las peores. La hija de Basile a menudo se encontraba a sí misma en la cocina, incapaz de dormir, mirando fijamente la puerta que su padre había cruzado después de 30 años. Cada ruido en la casa la hacía saltar, y si volvía a desaparecer, pero Basile permanecía en su habitación, durmiendo tranquilo, como si nada hubiera pasado. Los días se convirtieron en semanas y la familia, aunque agradecida por su regreso, no podía ignorar el misterio que lo envolvía. El caso de Basile se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones del pueblo, en los titulares de los periódicos locales y hasta en las redes sociales. Todos querían saber la verdad, pero Basile, con su memoria rota, no podía ofrecer respuestas. Las semanas posteriores al regreso del ganadero no trajeron la paz que su familia había esperado. En lugar de respuestas, lo que obtuvieron fue un torrente de especulaciones, teorías y rumores que solo aumentaron el misterio. La historia de su desaparición y su inexplicable reaparición comenzó a circular más allá del pequeño pueblo de Bacău, alcanzando titulares nacionales e internacionales. Una de las primeras teorías que surgió fue que Basile, decidido por razones conocidas, había decidido dejar su vida atrás. Quizás había encontrado un lugar donde empezar de nuevo, donde nadie lo conociera, donde pudiera vivir en paz. Algunos sugirieron que tal vez había formado una nueva familia o que había querido experimentar una vida completamente diferente. Pero esta teoría no explicaba por qué había regresado sin ningún recuerdo de esos 30 años, ni por qué volvía con la misma ropa y el mismo boleto de tren en el bolsillo. Otros comenzaron a tejer hipótesis más oscuras. Algunos hablaban de un posible secuestro, tal vez a manos de alguien que lo mantuvo cautivo durante todo este tiempo. Pero ¿cómo es que no mostraba signos de maltrato? ¿Y cómo podía ser que tras tantos años regresara en tan buen estado de salud? La idea que había sido objeto de experimentos comenzó a ganar terreno en las conversaciones. En un país que había vivido bajo el régimen comunista de Ceausescu, las historias de desapariciones misteriosas y experimentos secretos resonaban con fuerza. Fue entonces cuando se empezó a hablar del bosque Oyabăciu, situado al oeste de Cluj-Napoca, en la región de Transilvania. Este lugar era famoso por ser un foco de fenómenos inexplicables. El bosque, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, había sido escenario de múltiples desapariciones, avistamientos de ovnis y eventos paranormales. Se decía que las personas que entraban al bosque experimentaban una pérdida de tiempo, saliendo con la sensación de que solo habían desaparecido. Los días transcurrían lentamente, aunque la vida exterior retomó su ritmo habitual en el interior de la casa de Basile, las cosas eran diferentes. El pueblo observaba desde lejos una mezcla de respeto y temor. El misterio de Basile había dejado una marca en la comunidad, y aunque los rumores y las especulaciones continuaban, la atención mediática, que alguna vez fue abrumadora, comenzó a desvanecerse. Los periodistas, atraídos inicialmente por la extraña historia, encontraron nuevos temas que cubrir, y los vecinos se resignaron a aceptar que el caso nunca tendría una explicación clara. Y el pueblo y quizás el mundo se quedó esperando una explicación que quizás nunca llegaría.
El tiempo avanzó y con él la salud de Basile comenzó a deteriorarse. Los pequeños olvidos que al principio parecían normales para alguien de su edad se volvieron más frecuentes, más preocupantes. Los problemas neurológicos diagnosticados poco después de su regreso se hicieron más evidentes. A veces no reconocía a su hija o se perdía en sus propios pensamientos mirando fijamente el boleto de tren que siempre llevaba consigo, como si estuviera buscando respuestas en ese pequeño trozo de papel gastado por el tiempo. El pueblo seguía su vida, pero el caso de Basile Gorgos continuaba siendo una historia recurrente en las conversaciones. Se había convertido en una leyenda local, una de esas historias que se cuentan en voz baja, en las noches frías, cuando el viento susurra entre las ramas de los árboles y las sombras parecen cobrar vida. La casa de Gorgos, antes un lugar común, ahora era vista como una mezcla de curiosidad y miedo. La familia, por su parte, había aprendido a convivir con el misterio, aunque nunca del todo en paz. Un año después de su reaparición, Basile se fue a dormir temprano una noche de otoño, después de haber murmurado algo mientras observaba el viejo boleto de tren. A la mañana siguiente, su hija lo encontró en su cama, con la expresión más serena que había visto en él desde su regreso. Basile había fallecido durante la noche, en silencio, llevándose con él las respuestas que todos habían buscado desesperadamente. El funeral de Basile reunió a todo el pueblo, la iglesia estaba llena y las miradas de los presentes reflejaban tanto respeto como incomprensión. El enigma de su desaparición y regreso quedó sin resolver, pero su mente trajo consigo un extraño alivio. La familia Gorgos, aunque devastada por la pérdida, encontró en ese adiós una especie de cierre, una aceptación tácita de que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Después del funeral, la casa de los Gorgos volvió a su habitual silencio. La hija Basile guardó el boleto de tren en una pequeña caja de madera, junto con otras pertenencias de su padre. El misterio de Basile Gorgos, aunque ahora parte del pasado, seguía vivo en la memoria de su familia y en la leyenda del pueblo. Pero con su muerte la necesidad de respuesta se vaneció lentamente, dejando en su lugar una calma resignada. El pueblo de Bacău continuó con su vida y con el tiempo la historia de Basile se convirtió en una de esas historias que se cuentan a las nuevas generaciones con un tono de asombro y un toque de miedo, aunque con un recordatorio que hay misterios que el tiempo nunca resolverá, según el sitio infobae.com.ar. Y bueno, como bien dije, es una historia al mejor estilo de la serie Dark. Esta persona que desaparece 30 años para reaparecer 30 años después y encontrarse o reencontrarse con su familia. Y bueno, parece que estuvo en ese bosque en donde se daban fenómenos paranormales, o al menos esa sería la respuesta más fehaciente. No sé qué piensan ustedes, y me resulta una historia muy fascinante para compartir en el canal. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal y a quienes van llegando. Será hasta el próximo video. Adiós.